tardes para todos. Primero, pues muchas gracias a Scofame por invitarnos a esta tercera conferencia internacional de educación médica. Para nosotros como Universidad de La Sabana, pues siempre es muy grato participar de estas actividades y pues sobre todo más que otra cosa poder justamente aprovechar esos espacios para compartir experiencias que son muy nutritivas, tanto las que podemos compartir con ustedes como las que seguramente aún más recibimos de todos los demás panelistas. Muy brevemente, en los próximos minutos quiero contarles una experiencia muy puntual que hemos tenido desde el área de psiquiatría en la facultad, y es con una modalidad evaluativa pues, que en el mundo viene siendo muy importante desde los años 80, pero que realmente aquí pues, no hemos utilizado de manera regular, dado que tiene una serie de dificultades logísticas, pero que pues, finalmente nos hemos arriesgado a utilizar y creo tenemos unos muy buenos resultados que nos parece valioso compartirlos con ustedes. Quiero, digamos, un poco para contextualizar, ponerlos a todos, digamos, en conocimiento. Nuestro programa académico en el año 2003 tuvo una reforma curricular. Para ese entonces, la cátedra de psiquiatría estaba dividida en 4 materias, en 4 asignaturas distribuidas a lo largo de más o menos 3 o 4 semestres, que arrancaban hacia tercero y terminaban en séptimo. Eso incluía 3 psicologías, que incluía la psicología evolutiva médica y la psicopatología, que tenía más que ver con semiología psiquiátrica, y finalmente ya como tal la materia de psiquiatría, que abordaba ya las competencias específicas para la disciplina propiamente de la enfermedad mental. Con la reforma lo que se modificó era tratar de unificar esto en 2 áreas, digamos, grandes, que es la salud mental 1 y salud mental 2, teniendo en cuenta que veíamos un fraccionamiento importante de las, digamos, saberes distribuidos de esa manera, y al focalizarnos en 2 materias únicamente que eran seguidas y en semestres que eran paralelos a la medicina interna, se consolidaba un poco más esa visión holística de la salud mental. Cuando aparecen los programas y cuando se hacen reformas curriculares y se plantea todo un cambio, no solamente curricular en términos paradigmáticos, digamos, de la estructura, sino también en lo práctico de lo que significa el plan de estudios, pues aparecen una serie de retos. Y en ese sentido, pues, tanto con la estructura previa como con esta, los retos de psiquiatría pues eran varios. Uno de los primeros es sensibilizar al estudiante frente al tema de psiquiatría, que precisamente en lo observado previamente veíamos que llegaban a la rotación o a la materia de psiquiatría con una importante prejuicios, una serie, digamos, de preconceptos que claramente afectaban de manera importante el aprendizaje de la psiquiatría. Por otra parte, la semiología psiquiátrica pues es bastante compleja, digamos, y que al estudiante que está en medicina interna le cuesta mucho trabajo, digamos, aprender. Y finalmente, pues hay un estigma grande en términos del temor frente al paciente de psiquiatría o al paciente psiquiátrico, como se conoce en lo común, y al hospital mental, a la unidad de salud mental, etc. Sumado a esto, pues tenemos una serie de escenarios formativos bastante diversos, donde en las rotaciones que nosotros tenemos incluimos 2 áreas formativas, una por unidad de salud mental, donde tienen acceso a enfermedades severas, tipo esquizofrenia, bipolar, obviamente en fases de crisis, y otra que en últimas es la más importante para el estudiante que en el futuro va a ser médico general de atención primaria o al menos ese primer filtro en salud mental, que es la depresión y la ansiedad, enfermedades de altísima prevalencia en la comunidad general. Y finalmente, pues obviamente la psiquiatría es una de las áreas, digamos, del conocimiento en medicina que más aproxima todos sus temas también del ser y un poco la estructura del profesionalismo, que pensamos que también, digamos, es una responsabilidad desde esta visión de la materia, obviamente de contribuir a ese gran currículo que está distribuido en esa estructuración profesional del médico futuro. Entonces, con esta modificación, no solamente, digamos, se cambiaron contenidos, se cambiaron programas, se cambiaron estructuras, sino que, como bien de alguna manera lo apunta la educación médica moderna, pues tiene que estar dirigido por un foco encaminado hacia la evaluación. De manera que una de las tareas grandes en las que se puso la facultad también fue poder trabajar sobre el tema de evaluación, obviamente no solamente en psiquiatría, sino en todas las materias. En psiquiatría en particular, nos fuimos por un modelo de evaluación que lo denominamos examen integral, el cual era un examen oral, pero tenía una serie de elementos que incluían exámenes escritos, examen oral, entrevista, etcétera, etcétera, juego de roles, y que pensamos que era una primera opción interesante
justamente para no quedarnos ni en el examen oral, un poco con sus limitaciones, ni en el examen escrito con las propias. ¿Qué encontramos de esto? Pues desafortunadamente, casi 20 años después, no muy diferentes las limitaciones que nos planteó Harding en el año 75, ¿cierto? Con el doctor Wilson, donde los exámenes definitivamente de esta manera tienen una serie de limitaciones como son los temas que se evalúan. Digámoslo un poco a manera práctica, si al estudiante le tocó la pregunta que había estudiado, le fue súper bien. Si le tocó la que no, pues le fue muy mal. Y yo me quedo con la idea o de que sabe mucho o que no sabe y de repente ni lo uno ni lo otro. La segunda, que había una dificultad muy importante para evaluar unas competencias que, comillas, nos han venido denominando son blandas, pero que creo que a la luz de lo que se ha discutido hoy, queda claro que son las más fuertes, que son las competencias del ser, las competencias del profesionalismo y las competencias de una serie de elementos que nos han venido mostrando desde la educación médica hace varios años son fundamentales: comunicación, relación médico-paciente, etcétera, etcétera. Y obviamente también hay una limitación grande respecto a los evaluadores, en donde si me tocó con un profesor que es especialmente acucioso en la respuesta, me va muy mal, y si me tocó con uno que es especialmente flexible y comprensivo, me va muy bien. Y por más que la rúbrica esté, varía muchísimo porque el formato de evaluación es un poco dependiente del examinador. Eso, vuelvo e insisto, pues era descubrir el agua tibia, porque pues eso nos dimos cuenta en el año 2011, más o menos, cuando lo viene diciendo Harding desde el año 75. Pero pues creo que esto no es ajeno a ninguno de los profesores que hacemos exámenes y que tratamos de variar en la forma evaluativa, incluyendo varias estrategias para hacerlo más inclusivo. Algo importante aquí también es que las prácticas de psiquiatría se vuelven complejas por cuanto los pacientes tienen unas características muy particulares. De manera que si estoy en consulta externa y es una oportunidad que con el sistema de salud tengo un paciente para verlo esta vez, es muy complicado ceder la autonomía y la responsabilidad al estudiante para que haga esa intervención. En psiquiatría, la relación médico-paciente, como todos ustedes, colegas, lo saben, tiene unas particularidades que hace que ceder esa responsabilidad al estudiante no es tan fácil y el paciente no lo acepta. De manera que eso nos hace muy difícil la delegación, digamos, en la práctica de algunas de las competencias y de algunas de las actividades. Y por otra parte, pues hay una serie de temas, inclusive desde el punto de vista netamente práctico, que pues los hospitales tienen ciertas limitaciones también por su forma de estructuración, que hacía que los estudiantes tuvieran un empoderamiento muy distante de su actuar como estudiante de medicina, futuro médico, desde el punto de vista de empoderarse del rol de médico frente a ese paciente que se le asignaba. Entonces, para el 2011 cambiamos la estrategia y montamos una forma distinta de hacerlo. Como cosa curiosa, hoy tenemos el gusto de tener aquí sentada una egresada del programa del ICESI, pero que estuvo con nosotros justamente en esa época y que estuvo participando de estos procesos, y fue a hacer simulación de pacientes, pero con los estudiantes. Entonces, con un grupo de estudiantes, hicieron parte del grupo de teatro de la Universidad a través de Bienestar y los formamos en actuaciones de pacientes de psiquiatría. Entonces, fue un ejercicio muy interesante. Lo hacíamos en cámaras GESEL, que pues son más o menos como las cámaras que vemos o los salones que vemos en los tradicionales, digamos, formatos de psicología sistémica, donde hay un vidrio negro de doble vía, al lado de allá hay un consultorio, al lado de acá hay un auditorio. También lo hemos visto en CSI. Pero, digamos, bajo ese formato, hacíamos una serie de entrenamientos que fueron muy interesantes y que de alguna manera, digamos, superaron varios de los problemas que se habían evidenciado con el formato anterior. Mejoró la motivación del estudiante frente al proceso, una mayor sensibilización frente al tema de paciente, porque ya, digamos, empezaba a haber un involucramiento un poco mayor frente a ese posible paciente ya más real, que ya directamente lo empodero frente a mi actuar médico. Había la posibilidad de exponer a casos ya puntuales, situaciones difíciles, temas específicos como noticias difíciles, como casos de pacientes agitados, agresivos, casos particulares. Mas, sin embargo, volvíamos al tema de siempre, y era esa dificultad para lograr al momento de evaluar que los casos fueran estandarizados para todos los estudiantes por igual, que hubiera una estructura como tal de evaluación frente a esa, digamos, posibilidad del estudiante como actor, y finalmente que pues de alguna manera esa competencia también a veces se diluía un poquito, porque el actor, a pesar de lo bien formado que esté, tiene algunas limitaciones. Coincidencialmente, para el año 2012,
la facultad hace su autoevaluación con fines de reacreditación y definitivamente uno de los planes de mejora fue montarnos con toda la seriedad en esto que se llama procesos de evaluación, como un proceso académico que es el timón de lo que es un currículo moderno, basado en resultados. ¿Qué hicimos para ello? Aprovechando la estancia de varios profesores nuestros por el FAMER, por el Fellowship de FAMER en Filadelfia, hicimos una serie de contactos con la National Board of Medical Examinators y logramos que en el 2012 David Swanson, que fue, si ustedes lo recuerdan, estuvo aquí hace 2 años también en la conferencia como vicepresidente de FAMER y participante del NMBE, nos ayudó con la capacitación en los MCQs, que era una forma estructurada y ya, digamos, muy técnica de hacer preguntas de selección múltiple con una serie de elementos muy similares o, por qué no, iguales a los que utiliza los exámenes de estado norteamericanos, los famosísimos USMLE. Eso generó un movimiento grandote en la universidad, digamos, cara a la evaluación, y en el 2013, perdón, al año siguiente, siguiendo un poco en esa misma línea, logramos contar con la capacitación de Gail Forman, quien es la encargada justamente del módulo de OSCIs de la NMBE. Entonces, estuvo en diciembre una capacitación para los profesores de la facultad y pues digamos que de esto, como resultado para el 2014 y 2015, pues ya nos arriesgamos y es un poco la experiencia que le estamos compartiendo hoy y mañana desde la facultad con los OSCIs como formatos ya estructurados de evaluación para las diferentes materias clínicas, que en principio estamos en medicina interna, en psiquiatría y en pediatría. Específicamente, ¿cómo es la experiencia puntual que hemos tenido en psiquiatría? Primero, pues que tenemos una evaluación ya que es estructurada, es decir, ligada al formato como está definido desde la estructura, digamos, teórica de los OSCIs. Tiene una ventaja muy grande, como pues está ampliamente difundido en la literatura, y es que son exámenes estructurados que, al ser estandarizados de manera precisa, me permite evaluar cada estudiante de manera idéntica, de manera que cada estudiante ve exactamente el mismo caso y tiene la misma competencia evaluada bajo un estándar de competencia unificado. Y obviamente permite una evaluación mucho más holística, donde no solamente incluye la competencia puntual del examen oral o del escrito, sino que incluye una serie de competencias también del ser, del hacer, del saber hacer, que pueden incluir todo el proceso, digamos, diagnóstico, comunicativo, relación médico-paciente, terapéutico, a través del mismo ejercicio evaluativo. Nos permitió llevar mucho de la teoría a la práctica, como también la literatura lo reporta, y sobre todo pues nos permite evaluar inclusive ya temas de procedimientos puntuales que consideramos son fundamentales dentro de esa formación en el área de psiquiatría. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente tenemos una experiencia de más o menos 12 sesiones a lo largo de estos 2 años. Hemos capacitado a estudiantes y a profesores para que nos sirvan como actores y más o menos llevamos un número de casi 200 estudiantes evaluados. La construcción de cada caso, pues ustedes saben que ya hay casos estructurados, validados, con confiabilidad, probados, mas sin embargo nos pareció importante darnos el trabajo de construirlos, dejando un blueprint que fuera adaptado precisamente al currículo propio y a nuestras propias necesidades. De manera que hemos construido cerca de 12 casos y aunque es una limitación grande que hemos tenido muy desde el punto de vista logístico, por ahora solamente son 5 casos. Un OSCE se recomienda que sea entre 5 o 6 casos hasta 40, perdón, 5 o 6 estaciones hasta casi 40 estaciones, lo máximo que se sugiere que pueda estar, digamos, incluido. Por ahora, pues es un OSCE muy limitado en el sentido que son 5 estaciones, pero que nos ha permitido evaluar de manera muy completa todo ese proceso formativo del médico en ese aspecto de psiquiatría que va desde la relación médico-paciente y la relación comunicativa hasta la parte terapéutica final de cierre con una propuesta terapéutica específica para el caso. Lo hacemos en simulación con toda la estructura propia pues, de las metodologías de simulación para que sea lo más real posible. Y obviamente pues eso todo ha tenido la estructura propia del diseño de un OSCE con los baremos y las rúbricas correspondientes, que finalmente también ha permitido una retroalimentación muy interesante desde la cual el estudiante realmente termina muy nutrido y termina a través de la evaluación completando ese proceso formativo y educativo en psiquiatría. ¿Qué resultados finales hemos tenido ya para ir finalizando?
Primero, pues definitivamente la motivación ha aumentado de manera sumamente importante. Antes la psiquiatría era una cosa como harta, como rara, como extraña. Ya es una materia que les parece interesante, visualizan la importancia. Todos sabemos que la OMS ha reportado como un gran problema de salud pública la psiquiatría o las enfermedades psiquiátricas, mejor, por la gran cantidad de personas que para el 2025 vamos a tener con enfermedades de primera línea como depresión y ansiedad. De manera que esto, pues, no solamente que impacta un tema de gusto por estudiar y un poco retomar lo que mencionaba el doctor frente a la disposición a aprender, sino también una responsabilidad social frente a lo que se les viene más adelante como médicos. Hay una retroalimentación en todas las competencias que no solamente van desde lo disciplinar, sino también desde lo deontológico, profesional, bioético, etcétera, y permite esa dualidad de lo formativo y evaluativo. No solamente permite al final poner una nota, sino también construir competencias de profesionalismo con la misma estructura evaluativa. Finalmente, pues nos ha incluido una cantidad de patologías que obviamente supera la limitación que mencionaba respecto al tema puntual que le tocó al estudiante, que si le tocó el que sabía, le fue muy bien, si le tocó el que no sabía, le va muy mal. Dadas las limitaciones que seguimos teniendo en los sitios de práctica por las dificultades que ya mencioné, es una exposición real del estudiante frente a ese paciente, que aunque es simulado, es su paciente, es su caso, es su momento, es su empoderamiento frente a ese verdadero rol de médico que lo asume desde el inicio hasta el final. De manera que eso ha permitido que el estudiante termine ganando autonomía por cuanto realmente desarrolla competencias enfocadas a esa toma de decisiones. Y, entre comillas, completa o termina ese proceso de forma plena para que pueda, digamos, visualizarlo. Y finalmente, pues obviamente nos ha permitido focalizarnos muy bien en el tema de competencias también de diagnóstico clínico. Que ustedes saben que en psiquiatría pues es lo que prima porque no tenemos paraclínicos que nos definan una depresión o una esquizofrenia. Bien, ya para terminar, ¿tiempo? Sí, ok, listo. Para terminar, última filmina. Casualmente por esos días con la visita de la doctora Madalena, con quien hemos venido trabajando, y ella hace unos pocos días, semanas, publicó su libro sobre Oskis, tuvimos la posibilidad de hacer una retroalimentación muy interesante. ¿Qué nos queda, digamos, de enseñanza o para mejorar o como oportunidad? Tenemos que mejorar el número de estaciones definitivamente y tenemos una oportunidad muy grande de incluir otros temas, sobre todo interdisciplinares, bioética, etcétera, que son viables desde los Oskis. Obviamente podemos también generar una serie de propuestas formativas, no solamente desde la psiquiatría, sino para otro tipo de competencias disciplinares de la carrera, y nos va a permitir también incluir estudiantes mayores como proceso formativo que redondea también el proceso estructural de facultad. Simplemente pues mostrarles un poco un ejemplo de la matriz que utilizamos. Es una matriz, digamos, de evaluación que tienen baremos que permiten rúbricas de 0 a 2 para poder calificar y hacerlo perfectamente objetivo. Y la semaforización nos va a permitir también saber un poco la validez y confiabilidad del examen y poderlo perfeccionar a lo largo del tiempo en tema de los casos. Este es el grupo de psiquiatría de la Universidad de La Sabana. Les agradecemos mucho. Muy amables.